Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Adipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 47, ¿por qué el trastorno límite de la personalidad sigue siendo tan estigmatizado y malentendido hoy en día? Nos acompaña Nicolás Lavé, psicólogo clínico, máster en psicología clínica infanto-juvenil y candidato a doctor en psicoterapia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Mayo es el mes de la concientización respecto al trastorno límite de la personalidad y justamente sobre ello vamos a conversar en este episodio. ¿Qué es el TLP? ¿Cuáles son sus principales síntomas? ¿En qué personaje de la ficción lo podemos ver? Todo eso y más lo conversamos hoy con un tremendo especialista. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Súper bueno. Nuestra primera pregunta para ti, y la más importante creo yo, es ¿por qué el TLP está tan estigmatizado y mal entendido hoy en día? Mira, son varias razones, pero es importante poder trazar un poco la historia del TLP. Claro, ¿ya? ¿qué es? Contextualizar. Y durante mucho tiempo se entendían, había un grupo de diagnósticos de salud mental que no eran suficientemente graves como para hospitalizarlos, pero tampoco eran suficientemente leves, por así decirlo, como para un tratamiento estándar el cual se aplicaba. Y es ahí cuando empezaron a conceptualizarse los trastornos de la personalidad. El tema es que durante muchos años, estamos hablando de los 80, ¿no? Se entendían los trastornos de la personalidad como crónicos e intratables. Y surgieron toda una otra serie de estigmas que se mantienen hasta el día de hoy, pacientes difíciles que están asociados a muchas crisis, etc. Hoy en día esa frase está obsoleta. Tenemos varios tratamientos con evidencia empírica y más de uno. Siempre se habla de EBT, pero hay otros, ¿ya? Que permiten dar un tratamiento. ¿Okay? Pero además también hay investigaciones que dan cuenta de que hay una remisión a lo largo de los años, que después lo podemos ir conversando. Lo importante es que a pesar de tener esa información, el estigma aún se manifiesta en distintas áreas. El autoestigma, que como se reporta en la literatura, que las personas que experimentan el diagnóstico lo viven como estoy roto, no puedo hacer nada, ya no tengo nada más que hacer, soy un estorbo, etc. Claro. También se manifiesta el estigma estructural, que se le entiende cuando la falta de acceso a servicios de salud, la falta de acceso a terapias, etc., porque son tratamientos que en general toman más tiempo. Y son más costosos. Cuando son con especialistas, sí. Okay. Y ahí podemos ver cómo se puede ir balanceando eso. Pero también vemos el estigma desde una menor preparación. ¿A qué me refiero? En general, las formaciones en psicología, formaciones en los becados de psiquiatría, siempre se hace una formación muy enfocada a lo sintomatológico, que está bien, porque tenemos todos los otros trastornos de salud mental, ¿sí? Pero cuando hablamos de trastorno de personalidad, no hablamos necesariamente de síntomas, hablamos del funcionamiento, ¿sí? Entonces, es ahí cuando va bajando un poco esa especialización. Y por último también son diagnósticos que se asocian a diagnósticos difíciles, que siempre están las crisis asociadas. Entonces es muy común escuchar a frases de incluso colegas, que es lo que fuimos conversando en una de las columnas que compartimos, no trabajo con TLP. Y entonces se suelen derivar constantemente las personas, pero satura el sistema de salud. Obvio. Y es así como empieza a cronificarse el estigma desde distintos frentes. Perfecto. Sí. Y de acuerdo con tu perspectiva, ¿cuáles son los principales síntomas del TLP y de qué manera se diferencia con otro tipo de trastornos de la personalidad? Mira, para entender primero, tratemos de verlo como concepto paraguas, trastorno de personalidad, para así fácilmente poder englobarlo en un trastorno límite de la personalidad, trastorno narcisista, esquizoide, etc. Pero cuando hablamos de trastornos de personalidad, en términos bien generales podemos agrupar 4 grandes áreas: hipersensibilidad emocional, autorregulación, relaciones interpersonales e identidad, siendo esta la última más importante. ¿A qué me refiero con hipersensibilidad emocional? Van a haber algunas emociones, algunos afectos que algunas personas van a vivir mucho más intensamente. Claro. Van a sobreinterpretarlo, van a estar mucho más atentos a esas experiencias, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del trastorno límite de la personalidad, va a estar mucho más atento a experiencias de abandono, de rechazo, de sentirse dejados de lado, ¿sí?
Es una emoción dolorosa, sí, Ok. pero la van a experimentar de manera más intensa. A diferencia de una personalidad más narcisista, por ejemplo, que va a experimentar de manera más intensa la necesidad de presentar una cierta sensación de grandiosidad o necesitar esta experiencia de glorificarse un poco frente a Claro. otro. Entonces, se va diferenciando un poco eso, la experiencia, la motivación. Y después vamos al siguiente punto, lo que es la autorregulación. ¿Cómo yo lidio con esta desregulación emocional? Entonces, en el caso del TLP, vamos a encontrarnos con, por lo general, una tendencia a la impulsividad, a rápidamente tratar de salir de este malestar haciendo algo rápidamente. Consulta, ¿y este malestar puede ser como una percepción subjetiva de la realidad o en verdad es algo que está pasando? Que esa persona es como que está realmente viviendo un rechazo. Mira, pueden darse las dos, Ujú. ¿ya? Pero es altamente probable que las personas que experimentan trastornos de personalidad con mayor, pueden experimentar, sobreinterpretar ciertas situaciones como un rechazo. De hecho, hay varios estudios que plantean, ponen como caras neutras, Ujú. ¿ya? Sí, neutro, ¿no? Pero las personas que experimentan trastorno de personalidad, esa cara neutra la experimentan como algo negativo. Ah, como que no, me están mirando mal. Claro. Ujú. Entonces Ok. ahí cuando estos estudios dicen, mira, aquí pasa algo como que parece que pueden sobreinterpretar esto como algo negativo y eso puede influir mucho en las interacciones. Y eso, claro, a medida que sea más severo el trastorno de personalidad, porque también es importante pensar que los trastornos de personalidad tienen distintos grados de severidad, ¿ya? Claro, la impulsividad puede ser mayor y entonces ahí pueden haber conductas más autodestructivas hacia uno mismo o también destructivas hacia otros, ¿sí? Y vamos, que por supuesto eso va a afectar en cómo me relaciono con el resto. Claro. Entonces, ahí vemos cómo las relaciones interpersonales se ven viendo afectadas, siendo un poquito más inestables. Si yo estoy constantemente atento, si la otra persona me rechaza o no, a veces puedo ser más demandante. Claro, porque yo la estoy pasando muy mal y lo único que quiero es sentir esa validación, es sentirme perteneciente, ¿no? Y vamos al último punto, que es la identidad, que es un aspecto nuclear que de hecho ahora la nueva concepción de los trastornos de personalidad, el DSM-5, ¿ya? Entiende la identidad como un aspecto nuclear dentro de los criterios, ¿sí? La identidad, hablamos de cuán consistente soy yo en mis decisiones, cuánto se permanecen en el tiempo, mi autoestima, si hay una sensación que realmente puedo tener una sensación relativamente positiva, porque también tengo que considerar las cosas que no me gustan de mí, Exacto. ¿sí? Y poder tolerarlas. Súper. Y bueno, en otra línea, según tú, Nicolás, ¿qué papel juegan las experiencias tempranas y los vínculos afectivos en la aparición de TLP? Las experiencias tempranas son vitales en general en nuestra salud mental. Ujú. Eso lo sabemos, ¿sí? Precisamente porque a medida que nos vamos desarrollando, especialmente en los primeros años, se están dando toda una serie de configuraciones en nuestro cerebro y reconfiguraciones, ¿sí? Claro. Nuestro sistema límbico con las emociones, la corteza prefrontal con nuestra capacidad de mentalizar, con nuestra capacidad, la cognición social, etc. Ahora, pongamos dos casos, Pepito y Juanita. Digamos que en el caso de Pepito predominan los afectos positivos. Predominan, porque van a haber situaciones malas. Esto es como paralelo a los apegos. ¿Mm? Esto es una forma también de entender el Ya, apego, porque perfecto. ¿ya? Entonces, cuando a Pepito, que predominan los afectos positivos, o sea, a veces los papás se van a enojar, que todo nos pasa, ¿sí? Pero en general hay muchas más experiencias positivas que van configurando mi experiencia interna y también mis reconfiguraciones cerebrales, mi sistema límbico. Entonces el umbral no es tan bajo, umbral como se van activando el sistema de alerta. Ujú. Pero vamos al caso de Juanita. Juanita, predominan las experiencias negativas, el afecto negativo, experiencias de rechazo, experiencias de abandono. Entonces, ¿qué pasa con mi sistema neurobiológico? Que es muy importante tener esa perspectiva. El umbral de activación baja. Probablemente mi sistema de alerta ante pequeñas cosas, yo ya voy a estar alerta, Mm, porque mi cerebro ya se fue configurando claro, de esa manera. latente. Exactamente. Exactamente. Entonces, claro, todo mi sistema límbico con respecto al sistema de estrés, como ha estado habituado al cortisol, cualquier experiencia que me genere un cierto estrés, y a eso, porque siempre hablamos de las experiencias tempranas, que son Claro. muy importantes, pero a eso también tenemos que agregarle todo lo que es la genética. Y ahí hacemos lo que es la combinación, lo que es la epigenética, la combinación entre ambiente y genes. Entonces, si yo tengo un sistema límbico
por temas hereditarios, la hipófisis es más pequeña, o mi corteza prefrontal no funciona tan bien por heredabilidad, probablemente voy a estar más vulnerable biológicamente a poder tolerar estas experiencias que otras personas. Claro. Entonces ahí es como se van combinando otras cosas, porque hay personas que a veces quizás pueden pasar por experiencias muy terribles, pero quizás por aspectos genéticos también le van ayudando a poder sopesar esto. Tampoco. Exactamente. O sea, ahí, Nicolás, como que no significa que ya, por ejemplo, yo tengo TLP y luego mis hijos también van a tener TLP. No, tiene que ver como con algo más biológico. Existe una chance de que haya una heredabilidad. Sí, Ya. porque lo biológico, pero también está en el ambiente. Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí tomaste un punto importante que me es importante rescatar, ¿ya? Porque la gran mayoría de los estudios siempre estudia a mujeres, porque las mujeres son las que consultan más, ¿correcto? Entonces, es más probable encontrarse con la afirmación mamá TLP, entonces hijos van a tener TLP. ¿Pero por qué se ha estudiado más a mujeres? También puede existir la misma probabilidad con los padres. No es una sola relación como la mamá. ¿Ya? Pero, dicho sea de paso, no por el hecho de tener el diagnóstico desigual lo voy a tener. Para nada. Existe una chance, así como si yo tengo diabetes, existe una posibilidad de que mi hijo tenga diabetes. Es biología, no lo podemos negar de nuestra existencia, ¿ya? Pero eso no quiere decir que tenemos que es la patita del ambiente, que podemos hacer lo posible para compensar. Y otra cosa, que bueno, ahí cuando se han investigado temas de apego, sabemos que si yo amplío mi círculo de cuidadores, puedo tener más experiencias positivas de las cuales yo compensar, etc. Súper. Y ahí como una pregunta más cortita, ¿uno puede desarrollar TLP en cualquier momento de su vida? Es muy interesante tu pregunta, porque a lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando con hitos que van desafiando nuestra identidad. ¿Ya? Por ejemplo, salgo del colegio y entro a la universidad. Paso del colegio a que es un ambiente bien estructurado, que me dice lo que tengo que hacer, que están los profesores a veces diciéndome ya haga esto, pero paso a un nivel de autonomía mayor, que es la universidad. Entonces, quizás puede que yo haya tenido ciertas dificultades, pero el ambiente ha sido lo suficientemente seguro como para que esas dificultades no se hayan manifestado tanto. Pero requirió de mayor autonomía en este momento. Y ahí quizás no me encuentre con tantas herramientas porque me encuentro con mayor necesidad de mí. Claro. Y además de eso, después nos encontramos con otro momento importante cuando a veces salimos de la universidad o a veces no nos queda que independizar. Y ahí la independencia nos exige más. Entonces, si yo he tenido dificultades en la identidad, dificultades en las relaciones, dificultades en la autorregulación, etc., pero ahora me demanda mayor autonomía, puede que se manifiesten dificultades en mi personalidad en esos momentos, ¿ya? Entonces, ahí uno puede pensar, sí, se puede manifestar este trastorno de personalidad, TLP, trastorno narcisista, etc., ¿ya? Pero claro, quizás la severidad no sea la misma que en otros casos que desde la adolescencia ya se estaban marcando estos síntomas, ¿sí? Perfecto. Y bueno, pasando como a otro punto, Rachel Green de Friends es un personaje que todos conocemos y muchas personas dicen que puede estar diagnosticada con TLP. Hay que ya ver cuál es tu opinión, si crees que sí, si crees que no. Mira, el personaje de Rachel Green a mí me gusta bastante porque puede permitir una mirada un poquito más amable al TLP, cual estigma que siempre se ha asociado. Claro. Estamos hablando de un personaje que desde el primer capítulo nos presenta una aparición bien intensa. Llega vestida de novia al café porque no estaba muy seguro, claro, porque uno muy seguro que se quería casar, se encuentra con estos amigos, pero vemos las primeras temporadas una Rachel Green que es mucho más inestable, que tiene compras compulsivas porque es bastante impulsiva, tiene ¿cómo se llama? Esta competitividad con Mónica, estas constantes idas y venidas con Ross, pero a ella le cuesta mucho tolerar cuando Ross está con otra persona. O sea, uno ve la soledad, ¿no? Exacto, ahí tenemos el tema del abandono, ¿no? Y entonces es el personaje que, junto con Joey, ¿ya? Pero Joey tiene otras cosas, pero que más parejas tiene. Y uno dice, pero ¿por qué está con otro, con este, con este, con este? Entonces uno, como no hay mucha, como que se involucra rápidamente
con las personas sin como dimensionar realmente es lo que quieren, no Claro, lo que si le quieren. gustan, no. Exacto, bueno, es la gracia también de la serie porque antes traen invitados, Brad Pitt apareció una vez, etc. Claro. Pero permite mostrar esta impulsividad, esta inestabilidad en Rachel en un principio, pero lo que me gusta también de este personaje es que, a diferencia de otras series de ficción que se asocian al TLP, uno va viendo una evolución bastante más optimista. Entonces tenemos una Rachel Green al final que es ya una mujer mucho más independiente, que vive de la moda, algo que le gusta, etc. Lo cual nos permite trazar una posibilidad de que el TLP se puede manifestar de menor severidad, no es siempre igual a siempre autoagresiones que pueden Es un haber, ¿no? estigma. Sí, pero siempre se asocia al estigma a, entonces siempre es muy complicado. Sí, tiene sus complejidades, es cierto, pero creo que es importante ver que también existe la posibilidad de ver avance, de ver remisión, y entonces en este caso en Rachel Green uno puede tener esta mirada un poquito más empática, más optimista, porque también las personas que experimentan este diagnóstico necesitan tener esa experiencia, ese testimonio, esa Exacto. posibilidad de, bueno, ¿qué hay al otro lado? ¿Se puede salir de esto? Claro, porque debe ser duro y ver un personaje como Rachel que igual es carismático, es un buen personaje a nivel como narrativo, tener un buen final de alguna manera. Correcto, entonces lo permite como cerrar un poquito mejor, porque uno ve otras series que rápidamente ponen el diagnóstico de TLP, que es entendible porque, como le íbamos conversando, el TLP de todos los trastornos de personalidad es el que más se ha estudiado. Entonces, como es el que más se ha estudiado, uno rápidamente, puedo entenderlo, se refugia rápidamente, ya, este puede ser el diagnóstico. Claro. Pero no hay mucha posibilidad entonces de pensar, pero espérate, ¿es TLP o es trastorno narcisista? Como Joe, de You, todo el mundo cree que tiene todo él. Claro, entonces pueden decir tiene TLP, que en algún artículo, en alguna parte uno puede decir, TLP, pero no tiene TLP, no se acerca al TLP. Puede tener algunos aspectos por el temor al abandono, pero no es eso lo que predomina. Entonces es importante tener esa cautela. Por ejemplo, hay otra serie, Vicky Barcelona, que también siempre se asocia al tema del TLP, pero claro, presenta un caso ya mucho más descompensado, con muchísima intensidad, que, insisto, puede aparecer, pero me parece más optimista poder también pensarlo de Rachel Green que siempre asociarlo desde toda esta impulsividad, Claro. que es como si fuese constantemente todo el rato es impulsivo, que tampoco necesariamente es así. Exacto. No sé si tú has visto una serie que se llama Envidiosa de Sí, Netflix. sí, la he visto. ¿Ella podría tener TLP? Mira, ella... Vicky. La Vicky es un personaje muy atractivo, pero más que de TLP, yo personalmente pensaría que tiene varios conflictos más narcisistas, por lo que predomina la envidia, por las dificultades de la empatía, por la necesidad de estar constantemente, sentirse más en validación y se pone como esta constante competencia de estar sobre otros y la dificultad que tiene para vincularse. Sí, podría tener aspectos, algunos rasgos de trastorno límite, pero no sé si es lo que predominaría como para decir TLP. Súper. Nicolás, entonces para ir cerrando esta entrevista, ¿qué enseñanzas crees tú que nos deja la ficción para poder ir bajando esos estigmas que tenemos en torno al TLP? A ver, yo creo que la ficción nos puede dar varias enseñanzas como más pedagógicas en ese aspecto, pero siempre teniendo la cautela que la ficción es ficción. Entonces siempre nos vamos a sentir seducidos en tratar de encasillar el diagnóstico para poder tratar de entregar un mensaje. Pero hay veces que es importante poder tener ciertos grises y matices y enfatizándolos para que no pase esto de que uno rápidamente encasilla el diagnóstico de TLP a cualquier personaje porque presenta inestabilidad, porque eso va a fomentar el estigma al mismo diagnóstico. Claro, súper. Bueno, Nicolás, muchas gracias aquí por tu tiempo, por haber venido a conversar con nosotros, especialmente en un mes tan importante. Así que te quiero dar la palabra para que le digas a quien nos está escuchando algún mensaje, una reflexión final, lo que tú desees. Bueno, pues yo le agradezco el espacio que hemos podido hablar sobre este tema. Mayo se asocia al trastorno límite de la personalidad porque fue el mes en que un psiquiatra, Gunderson, instaló el concepto de trastorno límite de la personalidad y desde ahí cuando empezamos a poder pensar este diagnóstico. Y es algo que yo siempre he tratado de manifestar que
un paciente puede tener depresión o no, puede tener bipolaridad o no, puede tener TEA o no, pero algo que no puede no tener es la personalidad. Entonces siempre la invitación a colegas es poder siempre evaluar la personalidad para poder ver cómo va funcionando ese aspecto. Cualquier cosa que quieran conocer más, los invito a seguir mis redes, Personalidad Sana, para poder un poco dialogar sobre este tema que es tan apasionante en los trastornos de personalidad. Perfecto, Nicolás. Gracias nuevamente y nos vemos nosotros en un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, Adipa. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.